Muy buenos días. Que el Señor los bendiga rico y poderosamente. Le doy las gracias al Señor porque me permite estar en este lugar hoy, compartir su palabra, un privilegio y una responsabilidad. Quiero empezar por una pregunta. ¿Qué les dice la palabra confiadamente? Seguridad, tranquilidad, descanso, perdón, seguridad. Todo lo que encierra la palabra confiadamente. El título que le he dado al estudio de hoy es Acerquémonos confiadamente. Y frente al apartamento donde vivimos hay un señor, o había un señor, que todas las mañanas sacaba y les ponía comida a unas guacamayas, y ahí llegaban las guacamayas y llegaban otros pajaritos. Y de pronto uno me ponía a mirar y habían unas guacamayas. Perdón, los niños para las clases, por favor. Los niños para las clases. Y estas guacamayas, el Señor les colocaba el alimento, y cuando Él se arrimaba mucho, ellas se iban. Y habían otros pajaritos, y Él se arrimaba y se iban. Les colocaban comida, Él se retiraba, y las aves volvían otra vez a comer allí. Entonces yo veía, y ellos iban porque allá había alimento. Pero cuando la persona se acercaba y ella se retiraba, eran porque no había confianza. Porque de pronto hemos visto otros pájaros o otros animales que inclusive llegan y se posan hasta en los hombros de las personas. Entonces estas estaban ahí, comían, pero cuando la persona se arrimaba, se retiraban, sabían que ahí le daban alimento, sabían quién les daba el alimento, llegaban donde les daban el alimento, pero cuando la persona se acercaba, se iban porque no tenían confianza en esa persona. Vamos a mirar la palabra de Dios en el libro de Hebreos 4, 14 al 16. 4, 14 al 16. Dice la palabra de Dios: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Libro de Hebreos, capítulo 4, versículos de 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Padre Celestial, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, en esta mañana te damos las gracias, Señor, por tus misericordias para cada uno de nosotros, porque son nuevas, Padre. Gracias, Señor, porque nos permites estar en este lugar. Gracias, Señor, por este año 2018 que pasó, por las bendiciones, por todo lo que recibimos de ti, los momentos de alegría, los momentos de gozo y también los momentos de tribulación. Gracias, Señor, por tu amor, Padre. Delante de tu presencia colocamos nuestras vidas. Y yo te ruego, Padre, Señor, que tu Santo Espíritu sea ministrando nuestros corazones, pudriendo todo yugo, Señor, de incredulidad, todo yugo de duda, todo yugo de religiosidad, todo yugo de engaño, Padre. Que sea revelándonos tu palabra, abriendo nuestro entendimiento. En el nombre del Señor Jesucristo, en esta mañana rechazamos todo bloqueo, todo lo que el enemigo quiera hacer en nuestras mentes, nuestros corazones y nuestras vidas para estorbar la palabra de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo lo rechazamos. Y te ruego, Padre, que tu Santo Espíritu sea ministrándonos. En Cristo Jesús hemos orado con acción de gracias. Amén.
Entonces vamos a ver lo que nos dice la palabra. Lo primero que nos dice es lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un gran sumo sacerdote. Traspasó los cielos y nos dice quién es. Jesús, el Hijo de Dios. Para comprender un poquito esto del sumo sacerdocio del Señor Jesucristo, vamos a mirar lo que fue el sumo sacerdocio en el Antiguo Testamento. El sumo sacerdote era el más alto dignatario religioso, representante de la nación ante el Señor. Aarón fue designado para este cargo después de la proclamación del pacto en el Sinaí y de la orden de construir el tabernáculo. La función más importante del sumo sacerdote era hacer una vez al año expiación de todos los pecados del pueblo. Portando la sangre expiatoria, atravesaba el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo y se ponía ante el propiciatorio y rociaba el propiciatorio con la sangre del macho cabrío. Hacía expiación por sí mismo, por su casa, por el santuario y por todo el pueblo. Entonces, esto era lo que hacía el sumo sacerdote, y esto era el sumo sacerdote, y el primer sumo sacerdote fue Aarón. La preeminencia del sumo sacerdocio del Señor Jesucristo sobre el sumo sacerdocio de Aarón, a través de la carta de los Hebreos, nos muestra el gran sumo sacerdocio del Señor Jesucristo en diferentes características. O sea, en el libro de Hebreos nosotros arrancamos y la Biblia nos empieza a hablar del sumo sacerdocio del Señor Jesucristo y nos muestra unas características que tiene este sumo sacerdote. Y uno es que es humano y divino a la vez, y está en Hebreos 2:17. Nos dice en Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, nos está hablando del Señor Jesucristo, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Entonces el Señor Jesucristo tenía las dos, era divino y humano a la vez, Hijo del Espíritu Santo, Hijo de Dios, Hijo de María. También nos dice que fue establecido por Dios. En Hebreos 5:5 dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Entonces, este sumo sacerdote fue establecido por Dios. También la Biblia nos enseña que este sumo sacerdote es eterno. En Hebreos 6:20 dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, eterno. También nos dice que este sumo sacerdote era sin pecado, y es sin pecado. Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y también nos habla que fue exaltado. En Hebreos 8:1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Entonces, el libro de los Hebreos, el apóstol empieza a mostrar sobre el sumo sacerdocio del Señor Jesucristo. Y lo que está diciendo, que el hecho de que tengan este gran sumo sacerdote con todas esas cualidades, humano y divino a la vez, establecido por Dios, eterno, sin pecado, exaltado, y gran sumo sacerdote que tiene compasión de nosotros, pues Él mismo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y esto que dice el Eterno, dice es, ¿para qué? Dice es, para que retengamos nuestra profesión. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es su profesión? ¿Quién me dice?
Hacer discípulos. Esa es su profesión. Trabaja en eso. ¿Cuál es su profesión? ¿Cuál es la profesión de cada uno de nosotros? Docencia. ¿Qué más? ¿Ah? Vendedor. ¿Qué más? Paramédico. Enfermera. ¿Qué más? Administrador. Y cada uno. ¿Y creemos que esa es nuestra profesión? No. Como hijos de Dios, esa no es nuestra profesión. Nuestra profesión es servirle a Dios. Nuestra profesión es compartir el Evangelio. Nuestra profesión es vivir una vida de acuerdo a la palabra. Nuestra profesión es dar testimonio. Entonces miremos, y ahí el problema que hay. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, mi profesión es esta. No, mi profesión es servirle al Señor. Lo otro es secundario. Es lo que Dios me da para yo vivir. Y tengo que cuidar, y tengo que trabajar, y tengo que ser un buen empleado, un buen administrador, un buen empresario. Pero mi profesión, la primera es servirle al Señor. Porque somos cristianos, servidores de Cristo. Mi profesión como cristiano es seguir el ejemplo de Cristo. ¿En qué trabajó el Señor Jesucristo? ¿Cuál era la profesión de él? Predicar el reino de Dios. Pero para nosotros tiene más valor las cosas de este mundo que las cosas de Dios. Entonces dice, es para que retengamos nuestra profesión, o sea, lo que debemos retener. Por eso debemos de estar firmes en nuestra religión, o sea, en nuestra búsqueda de Dios. Al tener en cuenta la suprema dignidad sacerdotal del Señor Jesucristo, así como su condición divina, bien podemos aferrarnos firmemente a la fe que profesamos. No hay nadie ni nada que pueda impedirnos el libre acceso al trono de la gracia y de la misericordia, si este gran sumo sacerdote está de nuestra parte. El apóstol escribió a los hebreos que estaban en peligro constante de volver al judaísmo, en el libro de Hebreos. Y si nosotros miramos, él les explica todo esto porque estaban con ganas de volver al judaísmo, o por lo menos de darle mucha importancia a las observaciones ceremoniales. El principal propósito era mostrar la gloria de la era cristiana en comparación con el Antiguo Testamento. Querían volver al judaísmo, querían volver a lo de antes, querían volver al templo, querían volver a los ritos que había. La preeminencia del Señor Jesucristo sobre los profetas era lo que le quería mostrar el apóstol Pablo a los hebreos. La preeminencia del Señor Jesucristo sobre Moisés, la preeminencia del Señor Jesucristo sobre los ángeles. Por eso el libro de Hebreos habla, dice que el Señor Jesucristo es mayor que Moisés, que los ángeles y que todas estas cosas que habían. Entonces el apóstol Pablo, por eso les escribe esta carta y hace énfasis en el sumo sacerdocio del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo sabía sobre la necesidad de profundizar en este tema para crecer en la fe, porque el crecimiento en la fe y el tener ideas claras sobre los temas básicos de la vida cristiana es el mejor antídoto frente a los posibles peligros de apostasía. ¿Qué es la apostasía? ¿Qué significa la apostasía? Busqué en el diccionario y dice: apostasía significa el abandono y rechazo de la fe, volverse atrás, recaer. Una apostasía implica necesariamente una posición de la que se puede caer, porque habla de apartarnos, de rechazar. Una profesión hecha que se abandona de manera deliberada, o sea, de una manera consciente. No se trata de un cristiano que caiga en algún pecado, sino de un abandono definido del cristianismo. La apostasía, algo que se está viendo hoy en día, a nivel mundial. Una de las señales que la Biblia nos habla en Tesalonicenses sobre los últimos tiempos, una de las señales que la Biblia nos habla
que sobre la venida del anticristo, donde nos habla y nos dice que el anticristo no va a venir sin que antes se presente la apostasía, y la apostasía ya se está presentando. Entonces es lo que tenemos que retener. ¿Qué es lo que tenemos que retener? Nuestra profesión. Entender cuál es mi profesión. Porque cuando yo pongo primero en lo que yo trabajo, laboro, que las cosas del Señor, el orden establecido por Dios está mal. Si yo pongo primero el trabajo y después el Señor, está mal el orden. Siendo el trabajo una bendición. ¿Se han visto por qué las pirámides de Egipto llevan tantos años y siguen allá y las van a visitar la gente? Abajo va la parte más amplia y se va cerrando y se va cerrando. Si las hubieran hecho de punta, como fuera, no estaba. Lo mismo, las cosas de Dios, lo primero que tiene que haber en la vida de cada cristiano es el Señor. ¿Cuál es el primer mandamiento? Oye, Israel, el Señor tu Dios, uno es. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. ¿Qué pensamos? ¿Cuáles son los pensamientos que se nos pasan? Con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Entonces, el orden establecido es primero el Señor. Cuando nosotros ponemos primero al Señor, después el trabajo, después la familia, o lo que sea, es el orden correcto. Y como Dios está primero, Él nos guarda todo y nos bendice, y todo es con paz. Cuando nosotros ponemos cualquier cosa en nuestra vida primero que el Señor, el orden establecido por Dios no es el correcto. Entonces es cuando vienen los problemas, entonces es cuando vienen las preocupaciones, entonces es cuando vienen las tribulaciones, y entonces es cuando el Señor nos tiene que hacer así, con el dedito, un llamado de atención, una corrección de Dios, que es un reflejo del amor de Dios para la vida de nosotros. Y cuando Él nos hace así, es duro, nos hace llorar. A mí me ha hecho llorar muchas veces. Y la Biblia dice, lo que más teme el hombre, ese le sobrevendrá cuando Dios va a tratar. Pero eso es para bendición. Entonces vemos nuestra profesión cuál es, y es lo que debemos de retener. ¿Por qué lo debemos de retener? Porque es que nosotros tenemos un gran sumo sacerdote, y mire todo lo que Él es, mire dónde está y lo que está haciendo. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Partiendo del gran sumo sacerdote que tenemos, con todas las características que vimos, la palabra de Dios nos muestra otras cualidades de este sumo sacerdote del Señor Jesucristo. En el versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, hemos sido tentados y hemos caído muchas veces. El Señor Jesucristo fue tentado, pero nunca cayó. En Él nunca ha habido pecado. Entonces, otra cualidad de Él es que es compasivo en nuestras debilidades, porque Él se hizo hombre, porque Él sabe lo que es hombre, porque Él pasó por situaciones difíciles, porque Él lloró, porque Él tuvo hambre, porque Él tuvo sueño, porque Él fue tentado, porque Él pasó por todas las cosas que nosotros pasamos a diario. Entonces, eso que tengamos, ese sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, y tengamos en claro dónde está Él. ¿Dónde está ese sumo sacerdote? ¿Dónde está el Señor Jesucristo? ¿Dónde? No, aquí no está. Él está sentado a la diestra del Padre, por eso dice traspasó. Aquí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está, o sea, está aquí en la tierra en estos momentos. Entonces, ese sumo sacerdote, ¿dónde está? Está en el cielo, sentado ¿dónde? A la derecha del Padre. ¿Qué hace por nosotros? Intercede por nosotros. Entonces, como Él vivió y se hizo humano, conoce nuestras debilidades, nuestras luchas, cuando estamos allá, Él está intercediendo por nosotros. La actitud que nosotros tomemos ante esta situación es la actitud que tomemos ante estas debilidades cuando viene la tentación. Una actitud
incorrecta es creer que podemos resistir solos. Cuando nosotros creemos que podemos resistir solos, no nos vamos a sostener. La actitud correcta puede ser acercarnos con toda confianza al trono de la gracia y decirle: Señor, yo en mis fuerzas no puedo, ayúdame. En esos momentos de situaciones difíciles, en esos momentos de prueba, en esos momentos de tribulación, es lo que tenemos que hacer. Ayúdame, Señor, no me dejes caer. Por eso en el versículo 16 dice: por eso debemos acercarnos con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. ¿Por qué debemos de acercarnos con confianza? Por eso, porque Él tiene compasión de nosotros, porque Él está sentado a la diestra de Dios, porque es un sumo sacerdote eterno, porque fue establecido por Dios. Entonces eso es lo que nos tiene que motivar a que nosotros lo busquemos y que lleguemos con confianza. Todos nos hemos acercado al trono de la gracia, ¿no es cierto que sí? ¿Cuántas veces nos hemos acercado? ¿Cuántas veces nos hemos postrado de rodillas? ¿Cuántas veces hemos clamado? ¿Cuántas veces hemos dicho: Señor, ayúdame? Pero la pregunta es: ¿lo hemos hecho confiadamente? Y esta es la palabra clave en la enseñanza de hoy: confiadamente, confianza. En toda relación, sea de pareja, familiar, de negocios, trabajo, amistad, para que sea una relación estable, duradera, placentera, tiene que haber confianza. Si no hay confianza, no es una relación estable ni duradera. Si no hay confianza, no permanecerá. Si no hay confianza, esta relación se va a acabar. Así es nuestra relación con el Padre Celestial. Si no hay confianza, no es una relación real y personal. Confiar es fe. Eso es la fe, es confiar. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, yo me puedo postrar, yo puedo orar, pero si yo no tengo fe en que Dios va a orar, esa oración sin fe no le agrada a Dios. Y nosotros pensamos que puede agradarle, pero son unos requisitos que la Biblia dice. Para acercarnos a Él, a Dios, nosotros tenemos que hacerlo con fe y creer que Él es galardoneador de los que lo buscan. Si no hay fe, a Dios no le agrada cuando nos acercamos a Él. Por su misericordia nos da todas las cosas, pero nos perdemos la mejor parte: sentarnos a los pies del Maestro, esperar en Él. Porque si nosotros lo hacemos, si nosotros nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, y confiadamente es que vamos a esperar porque creemos que lo va a hacer, Él lo hará, porque Él es fiel y porque Él cumple su palabra. ¿Por qué no nos acercamos confiadamente al trono de la gracia? ¿Cuántas veces hemos orado? Hombres por sus esposas, mujeres por sus esposos, por sus hijos, por situaciones difíciles. Y oramos y clamamos y de rodillas le decimos: Señor, en tus manos nos colocamos. Mira esta petición. Y después nos paramos y dice: pero ese hombre, esa mujer, ese no lo cambia nadie. Eso es una oración sin fe. Mire la oración que la Biblia nos enseña en Santiago. Ahora lo recitó Cecilia para la sanidad. Dice: si alguno está enfermo,
llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor Jesucristo. Y la oración de fe sanará al enfermo, y la oración sin fe no sanará. Entonces, miren que hay una oración de fe, porque muchas veces oramos y oramos por sanidad y el Señor no se glorifica. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros. Oramos y no creemos que Dios, o permitimos que entre la duda. Entonces, miren que hay oraciones de fe y hay oraciones que las hacemos e inclusive no pasan del piso, del cielo. En este conocerlo es por medio de la obra del Espíritu Santo, por medio de la obra que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones, nuestra mente y entendimiento. El Señor Jesucristo nos dice en su palabra, o sea, para nosotros acercarnos, lo hemos hecho muchas veces, pero para acercarnos con confianza a ese trono de la gracia, tenemos que conocerlo. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes confían o nosotros confiamos en una persona que no conocemos? No, ¿no es cierto que no? Y puede ser buena persona. Pero si no lo conocemos, si a mí se me arrima alguien, yo lo primero que hago es mirar por todas partes y a ver qué va a pasar. Y yo creo que eso nos pasa a todos. Si llega una persona a proponernos un negocio, y es un negocio bueno, pero si yo no lo conozco, yo dudo y yo empiezo a averiguar. Si es para ofrecernos un trabajo o cualquier otra situación y no lo conocemos, nosotros averiguamos y todo porque no lo conocemos. Si nos van a vender un carro y yo no conozco al cliente, yo tomo las medidas correctas que deben ser para que no me vaya a engañar. Pero cuando yo le compro el carro a una persona que conozco, que casi siempre le compro los carros a don Francisco, yo no mando a hacer nada. ¿Por qué? Porque yo lo conozco a él y yo confío en él y yo sé que él no me va a tumbar. Para nosotros confiar en el Señor tenemos que conocerlo. Si no lo conocemos, no vamos a confiar. ¿Cómo podemos confiar en él si no lo conocemos, si no tenemos una relación personal con él, si no sabemos quién es él? ¿Por qué? Porque no nos hemos arrimado a él, no hemos hablado con él, no le hemos pedido a él. Entonces, para poder acercarnos con confianza, tenemos que conocerlo. Y esta obra es por medio del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo en Juan 16:7 dijo: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Miren lo que le está diciendo a los discípulos: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Cuando el mismo Señor Jesucristo dice: mire, a ustedes les conviene que yo me vaya, si no me voy, no lo enviaré, pero yo me voy y les voy a enviar el Consolador, el Espíritu Santo. Él les va a revelar todo. En el versículo 13 de Juan 6 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. ¿Qué es toda la verdad? ¿Cuál es la verdad? Jesucristo. Jesucristo es la verdad. La verdad es la palabra. Él nos va a guiar para que nosotros entendamos la palabra. Él nos va a guiar para que nosotros comprendamos la palabra. Él nos va a guiar para que nosotros amemos la palabra. ¿Saben lo que es la palabra amar? ¿Saben lo que significa amar? Amar, cuando yo amo algo, yo lo pongo en primer lugar en mi vida, lo que yo amo. Si yo amo la palabra, yo la voy a poner en primer lugar en mi vida, y es el orden establecido por Dios. Pero si yo no amo la palabra, yo leo la Biblia porque me han enseñado y porque la tengo que leer y porque dicen ciertas cosas ahí y porque vamos a mirar a ver si sí, aunque pues yo no entiendo, no la voy a amar. No recibo la revelación de la palabra. La revelación nos la da el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que orar para que el Espíritu Santo nos revele la palabra. Él es el que revela la palabra.
Y podemos leer, pero si el Espíritu Santo no nos revela, no la vamos a entender. Y cuando nos revela leemos esto y digo, nunca lo había entendido, hoy lo entendí, me habló a mi vida, me habló a mi corazón, me está diciendo para que corrija, me está mostrando en que estoy fallando, me está consolando, me está animando. Esa es la palabra y esa es la revelación que el Espíritu Santo hace. Por eso, uno de los mayores pecados en la vida de cada uno de nosotros de la iglesia es ignorar al Espíritu Santo de Dios, contristar al Espíritu Santo de Dios, no escuchar el Espíritu Santo de Dios, no ponerle cuidado. Pero cuando Él venga, el Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Algo importante: ¿cuáles son las cosas que han de venir? El Señor viene. Y eso todos lo sabemos y es algo que hablamos, ¿no es cierto? Sí, ya la segunda venida del Señor Jesucristo está cerca. Sí, es que ya va a venir. Sí, es que están las señales. ¿Cuáles son las señales? ¿Por qué yo digo que la segunda venida del Señor Jesucristo está cerca? Cuando yo tengo claro por qué el Señor Jesucristo va a venir, cuando el Espíritu Santo me empieza a revelar las cosas que han de suceder y me lo revela por medio de la palabra, por medio de las circunstancias, es diferente cuando yo lo veo así a cuando yo es porque los demás escuchan. Porque cuando yo lo veo así, cuando yo entiendo así, yo empiezo a decir, si Él está por venir, si ya la segunda venida del Señor Jesucristo está cerca, no hay tiempo para otras cosas. Entonces es cuando miramos y digo, yo que mi profesión es porcicultor, mi profesión no es esa, mi profesión es servirle a Cristo. Y voy a dejar eso que es mi trabajo secular, sin abandonarlo, pero va a ocupar un segundo plano en mi vida. Y voy a buscar al Señor. Y es algo como la ley de la gravedad, que uno suelta y cae. Que si yo busco primero a Dios, Él bendice mi trabajo. Y lo que yo quiero hacer y por lo que me mato tanto y que estoy corra por allí, si yo empiezo a buscar al Señor, todo funcionaría en el trabajo. Pero es cuando lo empezamos a entender. Entonces la Biblia nos habla y nos dice que Él nos va a revelar las cosas que nos ha de venir. La palabra de justicia es la enseñanza sobre la justicia de Dios revelada por el Espíritu Santo. La Biblia siempre, la palabra nos va a ser revelada por el Espíritu Santo. Si no hay revelación, no la vamos a entender. Si no hay comunión con el Espíritu Santo, no puede haber la relación. Y por eso tenemos que orar y pedir la presencia del Espíritu Santo. Podemos concluir así: el sacerdocio de Cristo sobrepasa en excelencia a todos los sacerdocios judaicos y humanos. Todos sumos sacerdotes que hubieron en el pueblo de Israel, Aarón, todos los que siguieron, cumplieron, pero el sacerdocio del Señor Jesucristo por excelencia es superior. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos cumplió los requisitos que el Señor Jesucristo tenía. Y el requisito más principal es sin pecado. Viene así a ser la base del nuevo pacto, el sacerdocio del Señor Jesucristo, anunciado por los profetas. Y este sacerdocio del Señor Jesucristo, anunciado por los profetas, que es la base del nuevo pacto, es superior al pacto antiguo, o sea, al del Antiguo Testamento. Podemos concluir que había una comunidad de cristianos hebreos que se congregaban así como nosotros. Ellos se congregaban. Que los creyentes hebreos estaban viviendo un evangelio liviano. No sé si esto estará pasando aquí o en la vida de cada uno de nosotros. Eso lo tenemos que mirar, es cada uno. ¿Cómo es mi vida en el evangelio? Eso es un evangelio liviano. Sin compromiso. No querían comprometerse, no querían entender la palabra de Dios. Y este estado en que ellos estaban los hacía que estuvieran en peligro constante de volver atrás al judaísmo, de apostatar de su fe en el Señor Jesucristo. Era la situación que estaban viviendo los cristianos hebreos. También podríamos concluir
el Evangelio sin entender el sumo sacerdocio del Señor Jesucristo es religiosidad. La religiosidad, busqué en el diccionario bíblico y dice: cuidadoso en el aspecto externo del servicio divino. Eso es un religioso. O sea, cuidan lo de afuera. Por eso el Señor Jesucristo habló sobre los sepulcros blanqueados. ¿Se acuerdan que les dijo a los judíos? Que eran a los sumos sacerdotes, que eran los religiosos de esa época. ¿Por qué eran los religiosos? Se sabían la Torá, vivían en el templo, hacían todo eso. ¿Pero qué les dijo? Ustedes son unos sepulcros blanqueados. Por fuera, pero por dentro. Y no sé, de pronto muchas veces en nuestra vida nos pasa. Aquí en la iglesia somos santos, buenas personas, muy queridos. Y por fuera, pregúntenles a nuestras esposas, que ellas dicen cómo somos. Donde estamos solos en el computador, no somos tan santos. Entonces, muchas veces pasa eso. A la iglesia de la Odisea, ¿qué le dijo el Señor Jesucristo? ¿Cuál fue el mensaje a la iglesia de la Odisea? ¿Recuerda? ¿Se acuerdan que aquí predicamos sobre la iglesia de la Odisea? ¿Qué? No. Dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, en otras palabras, pero por cuanto eres religioso, que están aquí congregándose, pero que ni son ni fríos ni calientes, te voy a vomitar de mi boca. Eso habla, nos dice el Señor Jesucristo. O sea, se conoce la palabra, pero no se obedece. Se ora, pero sin fe. No se comparten las buenas nuevas de salvación, porque estamos ocupados, porque estamos cansados, porque estamos agotados, porque no tengo tiempo, que lo hagan los demás, después lo hago yo, y no sabemos si vamos a tener otra oportunidad de compartir la palabra. Hace unos días murió un señor, un abuelo, un anciano. Lo conocí hace unos años, pero la relación un poco distante. Con el tiempo fuimos acercándonos, y hace por ahí unos 3 meses, hace por ahí unos 4 meses oré por él, y hace por ahí unos 2 meses y medio le compartí y recibí al Señor Jesucristo. Cuando él murió, yo tuve la satisfacción del deber cumplido. Yo tuve la satisfacción de que le hablé a este hombre de Cristo. Y les digo una cosa, me pasó como les pasa a muchos de nosotros, que nos da temor predicar, que viene esto, lo otro, mas sin embargo lo hice. Por eso debemos predicar la palabra, debemos de hacerlo, porque no sabemos si va a haber otra oportunidad para nosotros de predicar o esa persona de escuchar. También podríamos concluir que el Evangelio, entendiendo, ya al contrario, entendiendo el sumo sacerdocio del Señor Jesucristo, es un cambio de vida. Es descansar en Él. Es acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Es sentarnos a los pies del Maestro. Es vivir el Evangelio como el pescado vive en el agua. ¿Cómo vive el pescado en el agua? En su ambiente. Allá está él, sabroso. Y si el pescado sale del agua, ¿qué pasa? Eso es, podríamos concluir. El llamado hoy a entender el mensaje que el Señor nos ha dado hoy. Hoy el Señor me habló a mi vida y le habló a la vida de cada uno de los que estamos aquí.
Y la responsabilidad de cada uno de nosotros es entender esa palabra, obedecer esa palabra, meditar esa palabra y no dejarnos robar esa palabra. La verdad central del mensaje de hoy es acercarnos confiadamente, con confianza. Entonces, con confianza dijimos al principio que era ¿qué? Tranquilidad, ¿qué más? Seguridad, ¿qué más? Es todo eso. Al trono de la gracia. Para poder acercarnos con confianza tenemos que entender quién es nuestro sumo sacerdote, qué hizo hace 2000 años en la cruz del Calvario por nosotros y qué hace nuestro gran sumo sacerdote hoy por nosotros sentado a la diestra de la majestad del Padre. ¿Qué está haciendo? La pregunta para cada uno. El nombre de cada uno de nosotros. ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo hoy allá sentado a la diestra del Padre por Jairo? Y así es por cada uno de nosotros. Si nosotros entendemos eso, que es un sumo sacerdote eterno, que está allá, que intercede por nosotros, que tiene cuidado de nosotros, es cuando nosotros nos podemos acercar con confianza. El Señor Jesucristo nos dice: venid a mí los que estén cansados y cargados, y yo os haré descansar. Pero este venir allá es con confianza, creyendo que Él lo puede hacer. Y hay momentos en la vida que es difícil esa confianza, pero ahí es donde nosotros nos tenemos que apegar a la palabra y a las promesas de la palabra. Yo voy a dar un testimonio que ya lo he dado. Muchas veces me dicen que no lo repitan, pero hay otros que me dicen no, vuelva y dígalo, porque muchas veces es de edificación para la iglesia. Hay unos que lo han escuchado, hay otros que no. En el año 2000, pasando una situación económica muy difícil, demasiado difícil. Me estaba el Señor pasando por el molino, pero estaba en las manos de Él. Carlos Hernando, el hijo mayor mío, termina el bachillerato y entra a la universidad, pero yo no tengo con qué pagar el semestre. Entonces, ¿qué pasa? No puede estudiar el semestre. Mi esposa, ella como puede, va al SENA tratando de meterlo que estudie inglés, que él esté ocupado, que no pierda el tiempo, y yo pues no tengo con qué pagar el semestre. Pierde el semestre, no pierde el tiempo porque no va a la universidad. Estoy en esta situación muy difícil, situación tremenda, y llega un hermano de la iglesia y llegó a hacerme una propuesta. Y la propuesta que él me dijo me dijo: hermano, tengo para que usted venda estos productos de Agui. Y empieza a enseñarme lo que es esa empresa, cómo obra, los productos, todos muy buenos, de la mejor calidad, que si yo consigo otra persona para vender, de lo que esa persona venda, me van a dar a mí. Yo estoy necesitando plata, y llegan a ofrecerme plata. Lo que necesito llegaron a ofrecerme. Y él me empieza a decir eso, pero yo siempre, desde que empecé en el Evangelio, en la iglesia, he tenido como en ese tiempo de que muy radical y que... Entonces, él me ofrece eso, y para cerrar me dice: y es más, hermano, esto cuando hacemos las reuniones y todo, lo hacemos con la Biblia. Le dije yo: ah, sí, entonces ya por ahí como que me sonó un poquito. Y me dijo: ahí tengo en ese tiempo eran cassette, tengo un cassette, si quieres se lo dejo. Yo le dije: bueno, hermano, déjemelo, yo lo voy a escuchar. Y bueno, yo ya vi una posibilidad para esta situación difícil que estaba pasando económica, y que yo ya estaba viendo en la vida de él que se le estaba viendo prosperidad desde que él empezó a vender eso. Me da un cassette, y en ese cassette hay un texto bíblico que está en el libro de Jueces, en el capítulo 6, en el versículo 14, y el texto dice así, la Biblia dice así, dice: y mirándole Jehová le dijo: ve, en esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces, toman el texto, pero toman el texto nomás donde dice: y mirándole Jehová le dijo: ve, en estas tus fuerzas, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Hasta ahí. Ignoran el texto donde dice: no te envío yo.
O sea, y empiezan una predicación donde Dios no aparece por ninguna parte, y es un texto bíblico. Y la predicación empieza, saca el campeón que hay dentro de ti, tú lo puedes, todo esto, y eso es pura nueva era. Bueno, yo llego y veo eso, voy del pastor, le digo, pastor, escucha este cassette, pasó esto, un hermano me ha ido a ofrecerme esto, ¿por qué? Porque lo estaba haciendo en la iglesia con todos los hermanos. Y cuando el hermano llega, yo le digo, hermano, muchas gracias, no lo hace. Me dijo, hermano, Amway me va a dar la universidad de mi hija. Y el hijo mío sentado ahí. Yo le dije, hermano, muchas gracias. No, la verdad no me interesa eso, hermano. Estoy en la situación, pero no me interesa eso. En ese, y mis hijos, y mi hijo sigue sin poder estudiar. Y yo no tenía de dónde. Y era que dice, no, es que me va a llegar de tal lado, o esto, no. El hijo se presenta, pasa a la Universidad Nacional, Bogotá, Derecho, empieza en la universidad, el semestre valía como que $1.000.000 de pesos, me lo rebajaron a 300 y pico mil de pesos, termina su derecho, después le sale una beca para hacer la maestría, se da el lujo de rechazar la beca porque tenía que estar en la universidad estudiando allá y él ya estaba trabajando, entonces le quedó, pero no recibió el dinero de la beca. El Señor se lo dio. Después pudo hacer su doctorado en Estados Unidos, y cuando yo estaba sentado allá no veía. Yo confié en él, yo esperé en él. Eso es confianza, cuando no vemos por ninguna parte, pero cuando yo estoy convencido de quién es el Dios en que yo he creído. Entonces eso es confianza, y confianza es en la medida que lo conozcamos, porque eso es lo que nos va a sostener en momentos difíciles para permanecer ahí en él, que los conozcamos, porque si no lo conocemos no lo vamos a hacer. Abraham, cuando fue a ofrecer su hijo allá, que el Señor le dice que lo ofrezca en el monte Moriah, en el libro de los Hebreos nos dicen que Abraham lo fue a hacer porque él sabía que Dios era poderoso para resucitarlo aún de los muertos. Dijo, si él me dice yo lo hago, que yo sé que lo va a levantar porque él me prometió esto y él lo va a cumplir. Eso es conocer a Dios, y así nos podemos acercar confiadamente. Vamos a colocarnos de pie. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, en esta mañana te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Te damos gracias, Señor, por tu Santo Espíritu. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, porque hoy tú nos estás hablando, Señor, para que nosotros empecemos a confiar en ti, Señor. Nos has mostrado quién es nuestro gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Nos has dicho que traspasó los cielos. Nos muestras que está sentado a la diestra de Dios Padre, y nos muestra también que está intercediendo por nosotros, que tiene cuidado de nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, te pedimos perdón, Señor, cuando hemos permitido, Señor, que la incredulidad, que el temor, que la ansiedad, que la religiosidad, Señor, que muchas cosas en nuestras vidas, que el afán por las cosas de este mundo, que el amor a las riquezas, que las codicias de cosas malas, Señor, han estorbado tu palabra, Señor. No la han dejado crecer. Conocemos, Señor, pero no hemos tenido el entendimiento, no hemos madurado espiritualmente, seguimos siendo niños fluctuantes, Señor. Perdónanos, Señor. Gracias porque tú nos estás hablando, Señor, para que nosotros entendamos, Señor, que lo más importante es buscarte a ti, que si te tenemos a ti, Señor, lo tenemos todo, y que tú en tu palabra nos mandas, Señor, que el primer puesto en nuestros corazones, Señor, estás tú. Te alabamos y te bendecimos. Bendice esta congregación, bendice a Pipe, a Darlene, nuestros niños allí donde están, Señor. Bendice cada hermano, Señor, que no ha podido venir. Tú conoces, Señor, las luchas, las debilidades, las tentaciones, Señor. Yo te pido perdón, mi Rey, cuando yo he juzgado a mis hermanos, Señor.
Te ruego me perdones, Señor, y perdónanos, Señor, cuando hemos juzgado, cuando hemos murmurado, cuando hemos hablado, cuando hemos tomado la actitud incorrecta, Señor, para las personas que están en situaciones difíciles, ya sea económicas, ya sea espirituales, de salud, Señor, que no hemos hecho lo que tu palabra nos dice. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús nos perdone y nos ayude, Señor, a permanecer unidos a ti. Tu palabra dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú nos has sostenido, nos has guardado, nos has bendecido y nos has ayudado. Gracias porque tuviste misericordia de nosotros. Gracias, Señor, porque nos sacaste del lodo cenagoso, pusiste nuestros pies sobre peña. Gracias, Señor, porque nos sacaste de esa vida que vivíamos antes. Ayúdanos a caminar contigo. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la comunión con el Espíritu Santo de Dios sea sobre nuestras vidas. Que caminemos, Señor, unido a ti, Señor, con confianza, como cuando caminábamos de la mano de nuestro amado, de nuestro papá. En Cristo Jesús hemos orado con acción de gracias. Amén y amén. Señor le bendiga. Amén.